Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Estamos comenzando este día con cielo mayormente nublado en Concepción y en Los Ángeles, con 11 grados de temperatura en ambas ciudades, y también en Lebu con cielo nublado y una temperatura de 12 grados. Y estamos comenzando esta jornada para hablar de economía, porque el panorama se ve, yo diría, ni siquiera parcial nublado, se ve más bien nublado, incluso con algunos ventarrones y posibilidades de chubascos. En el plano de la economía me refiero, tanto es así que el Banco Mundial anticipa una caída de la economía chilena, única a la baja junto a Haití en nuestra Latinoamérica. Por eso estamos con el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES-UDD, ingeniero comercial y magíster en Ciencias de la Administración de la Universidad del Desarrollo, Master in Applied Economics de Políticas Públicas de la Georgetown University en Estados Unidos. Ahí está, lo estamos viendo a Carlos Smith. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, empezando temprano esta jornada, Carlos, ojalá que no te hayamos pillado de vacaciones, ¿ah? ¿Estés trabajando todavía? Volviendo una semanita. Ah, qué rico. ¿Y volviendo con recargado o no tanto? ¿Ah? Sí, no, todo muy bueno. Que me alegro. Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es esto de que solo Chile y Haití sean las únicas economías que van a la baja en Latinoamérica? Esto nos ubica en una situación que pocas veces habíamos conocido. Habitualmente nosotros estábamos al otro lado de la curva, digamos, y ahora estamos en la parte más baja. ¿Qué es lo que ha pasado, Carlos? Sí, claro. Básicamente lo que nos muestra eso es que nosotros tuvimos una fiesta mucho más grande, digamos. Nos gastamos, pusimos mucho dinero en la economía a través de los retiros, a través de los BIFE, ¿no es cierto?, de las ayudas del Estado. Y eso implicó que el ajuste que tenemos que hacer para volver a la senda de crecimiento que estábamos acostumbrados y a los niveles de inflación que estábamos acostumbrados, necesitamos poner el freno de mano más fuerte que el resto de los países. Y eso implica, como crecimos tanto, porque durante la pandemia, durante el año 2021 crecimos más del 11%, entonces esos son niveles de crecimiento insostenibles para una economía como la nuestra. Y por lo tanto hay que ponerle el freno a mano, y eso implica una caída importante en la actividad económica, que se va reflejada especialmente durante este primer semestre de la caída. Seguramente en el segundo semestre vamos a ver mejores números desestacionalizados, es decir, cuando miramos mes a mes o trimestre a trimestre, vamos a ver que la cosa empieza a mejorar hacia el final, pero de todas maneras, en la suma del año va a ser una caída del producto seguramente cercana al 1,5%. Oye, pero esta comparación es respecto de los años de bonanza, producto de la inyección de plata a la economía. ¿Con qué se hace la comparación? Del año anterior. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. O sea, hoy día seguramente la economía chilena ha crecido alrededor del 2,1%, y por lo tanto lo que vamos a hacer es que ese crecimiento del PIB va a ser menor que el anterior. El cambio va a ser negativo, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que está demostrando. Ahora, se ve, tal como tú decías, nublado, pero tampoco va a ser tan fuerte a lo mejor como en un principio se creía, ¿eh? O como la gente tiene la expectativa hoy día. Va a ser una recesión relativamente leve, pero que todavía falta, es decir, que todavía vamos a ver números más negativos en términos de empleo, falta por ver eso, falta por ver caídas en el consumo, en la inversión ya la vimos, pero seguramente va a estar deprimida todavía, y por lo tanto vamos a ver crecimiento de la economía seguramente, como te digo, llevado mes a mes hacia fines de este año, y ya como año completo el año 2024 recién. Oye, y estas medidas que están surgiendo en la creatividad de algunos parlamentarios, yo no digo que sea ni buena ni mala, pero particularmente, por ejemplo, de la bancada del Partido Socialista, no sé si en tus vacaciones te informaste, pero la bancada está proponiendo una moción parlamentaria, es decir, que el Ejecutivo patrocine una modificación legislativa que grave, con B corta, en la utilidad extra que obtuvo la banca a raíz de la alza en la tasa de interés decretada por el Banco Central, porque subió el costo de los créditos, que lo paga finalmente el consumidor, el que pide el crédito,
Y lo que está sugiriendo la bancada socialista es que esa utilidad que le significó a la banca, paguen tributos, digamos, pague un impuesto extra. ¿Cómo se ven todas estas medidas? Porque yo me imagino que de aquí que si es que llega a cogerla el Ejecutivo, lo más probable es que sea sancionada cuando ya la crisis económica haya terminado, porque si esto dice que el segundo semestre ya va a tender a la normalidad, son medidas que más bien parecen ser, no sé, populistas, no sé cómo llamarla en realidad. Sí, la verdad es que es bien difícil que finalmente una cosa así pase. Uno tiene que entender que los tributos son contractivos en la economía. Es que esto es como cualquier empresa que finalmente, aquí en este caso en particular, se ve beneficiada por el aumento en la inflación, el primero. Es causa de cosas que causamos nosotros en términos de aprobar todos estos retiros, toda esta plata que pusimos en la economía. Y eso hace que, como muchos de los créditos están en UF, termine recibiendo más, sin quererlo, digamos. Ahora, lo que va a empezar a pasar es que la inflación va a empezar a bajar, por lo tanto, todo eso se va a normalizar. Y es muy difícil, además, pensar en poner un impuesto ahora para algo que ya pasó. Lo que sucede, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la tributación que tienen que hacer los servicios, por ejemplo, que partió, ¿no es cierto?, el 1 de enero. Eso es para lo que pase de aquí para adelante, no de aquí para atrás, digamos. Evidente. Entonces, es muy difícil una cosa como esa, aparte que desincentiva claramente un montón de inversiones que podrían estar, perjudica también a los inversionistas. Los bancos tienen un inversionista, claro, uno de algunos bancos conoce los controladores, pero de otros hay un montón de gente minoritaria que tiene inversiones. Nosotros mismos a través de la AFP tenemos inversiones ahí, y todas las utilidades que tienen los bancos también repercuten en una ganancia para nosotros, indirectamente, pero a nuestros fondos de pensiones. Entonces, eliminar eso también perjudica a un montón de gente. Por lo tanto, yo creo que políticamente es bastante complejo. De repente salen esas cosas. En España se está aplicando, pero claro, y todavía siguen discutiendo, digamos, la constitucionalidad y cómo se pagan, y muchas empresas aparte que se generó también ahí un problema de que era solo para los bancos que tenían capitales españoles y no de los otros, entonces se provocaba que algunos pagaban y otros no. Todo un tema ahí que se generó. Carlos Smith, hay otra sombra que está dando vuelta y que está relacionada con esta idea de un grupo de parlamentarios que no se sabe a ciencia cierta cuál es la cantidad de parlamentarios que están efectivamente detrás de esta iniciativa, que es el autopréstamo. Y esto tiene distintas entidades. Si es que se logra la reforma constitucional, que es bastante improbable, pero por lo menos está dando vuelta en el ambiente, que podría llegar incluso hasta un 100% del retiro, con la condición de que sea devuelto, pero todo el mundo sabe que eso es como una quimera en realidad. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar si es que llegase a fructificar esta idea de un nuevo retiro, llámesele ahora autopréstamo? ¿Cuál podría ser la consecuencia para nuestra vida económica? Las consecuencias de una cosa como esa la estamos viviendo. Expresiona la inflación nuevamente, y ya hemos visto lo perjudicial que es la inflación, especialmente para los que tienen menos. Y ese es el gran problema, porque la gente que tiene más recursos tiene formas de capear la inflación de alguna manera, a través de inversiones, a través, ¿no es cierto?, depósitos a plazo, y que están dando unas buenas tasas que de alguna manera recuperan casi toda la inversión. Pero quienes no tienen esa posibilidad son la gente que le alcanza, la gente más pobre, que no tiene esa capacidad de ahorro, claro. Entonces, finalmente, lo que va a terminar pasando con una cosa como esa es que vamos a presionar de nuevo la inflación. El Banco Central va a tener que subir aún más las tasas, porque la Constitución dice que el Banco Central tiene que preocuparse de inflaciones bajas y estables. Y por lo tanto, un aumento a través de un futuro retiro o autopréstamo, que al final termina siendo lo mismo, tal como tú dices, lo que va a hacer es que el Banco Central va a tener que hacer todo lo que esté a su alcance para que volvamos al 3% de inflación. Y eso implica subir aún más la tasa de lo que está. Y eso ya sabemos lo que implica. Hoy día tenemos un problema, la gente quiere comprar una casa. O sea, hoy día las exigencias son mucho mayores, en términos de ingresos, en términos de tasa. Un montón de gente quedó fuera del sueño de su casa propia, digamos. Y todo lo que implica, insisto, si uno ve la inflación, por ejemplo, lo que ha pasado con la canasta
del IPC para los quintiles más pobres ha subido mucho más, pero para los quintiles más ricos. Mm. Entonces, generaría un montón de todas estas cosas que estamos tratando de salir, que nos va a costar, que tenemos que ajustarnos el cinturón, todas las empresas, las personas, etcétera. Volveríamos a lo mismo, digamos. Y eso es súper peligroso, además. Minaríamos, además, el sistema. Lo que estamos haciendo es minar el sistema financiero. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la AFP? La AFP lo que hacen es ahorrar en largo plazo. O sea, si yo entro a trabajar a los 25 años y me voy a jubilar a los 65, la AFP va a invertir esa plata por 40 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como hay gente que ahorra en ese tiempo, entonces puedo prestar plata en ese tiempo. Si no tengo gente que ahorre en el largo plazo, entonces se acaban los créditos de largo plazo. ¿Qué es lo que sucede en países vecinos? ¿No? Hay una cosa de ir en realidad, en Latinoamérica uno ve, y los créditos hipotecarios jamás has visto un crédito para 30 años, por ejemplo. No es posible. En Argentina no hay créditos hipotecarios. No hay. La gente no ahorra. No hay. No existe, digamos. Tú tienes que comprar las casas al contado y en dólares más. ¿Sí? Oye, ¿cómo te explicas, Carlos? Disculpa que te interrumpa, porque justo tocaste el tema de Argentina. Si en Argentina está el descalabro económico y a uno no le cabe ninguna duda, con una inflación de un 100%, ¿cómo se explica que el Mundial de Qatar haya estado lleno de argentinos? O sea, porque... o sea, ¿cómo...? Son millones y hay gente que le va bien. Si en las crisis hay gente que le va bien. Oye, mira... te lo digo, yo conversando en mis vacaciones con gente, yo vi muchos argentinos también, conversando con chilenos, decía, mira, la crisis, ojalá haya otra pandemia, me decían, porque nunca me fue mejor. Claro, esta persona trabajaba en el sector de las tecnologías, de la realidad virtual, de todo lo que tenía que ver con... Entonces a esas personas, que todas las empresas tuvieron que entrar al e-commerce, etcétera, le fue perfecto. Me decía, ojalá pronto hubiese otra pandemia, porque en términos de ingreso vendí como nunca. Entonces siempre pasa eso. En Argentina hay ciertos commodities que no dependen de la demanda interna. La carne, la soya, depende cómo esté el mundo. Y si el mundo le sigue comprando, la verdad es que ese sector se ve perjudicado por el tema de los impuestos, lo que le cobran internamente. Sí. Pero en el punto de vista de las ventas o del precio de la soya, o si sigue subiendo como lo que pasó con la soya, entonces la verdad es que me cobran un poco más de impuestos, pero me están pagando mucho más afuera. Entonces finalmente compenso y sigo estando bien, entre comillas. ¿Quiénes sufren? Los que están adentro, los que tienen negocios de demanda interna. Porque la gente no compra, o no tiene ingresos, hay mucho desempleo, etc. Y aquí pasa un poco lo mismo. Si uno puede ver sectores que en las crisis les va bien, otros, por ejemplo, hoteles de lujo no les va muy bien, pero empresas que, por ejemplo, tienen que mandar a gente, especialmente en Concepción, que somos ¿no es cierto?, una ciudad o una región muy productiva. Entonces mandan un ejecutivo que antes lo mandaban al mejor hotel, hoy día lo mandan a un hotel que no es malo, pero no es el mejor, porque tenemos que ahorrar. Entonces esos hoteles pasan llenos ahora y les va súper bien. Y así. Estamos hablando con Carlos Smith, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad CIES UDD. A propósito de las diferencias, Carlos, el otro día conversaba con un amigo que me decía, fíjate que hay una diferencia en la percepción que uno tiene de esta crisis económica que estamos pasando. Lo veo yo mismo, vivo al lado de un restaurante y este restaurante está regularmente lleno. Uno ve que el estacionamiento está copado. Probablemente en el interior haya menos gente, pero se ve que hay movimiento. En cambio, me decía este amigo, el peluquero, bueno, en el caso mío ya no tiene sentido el peluquero, digamos, pero él tiene pelo todavía, entonces va al peluquero. El peluquero le decía que ahí sí se ha notado la contracción, es decir, que va menos gente a cortarse el pelo. ¿Por qué hay estas diferencias de percepciones de la crisis en algún servicio que también podría considerarse como de primera necesidad o quizás no, que es el cortarse el pelo, versus otro que definitivamente no es de primera necesidad, como ir a comer a un restaurante, por ejemplo? Es que yo creo que esto de que no sea de primera necesidad, la entretención, si lo llamamos así, ir al cine, etc. Sí. O incluso salir el fin de semana, no sé. Yo creo que se hizo mucho más fuerte y mucho más importante para las personas después de haber estado encerrado tanto tiempo. Yo creo que por ahí algo de eso hay.
hay ciertos sectores en particular, como digo, el comercio está empezando a sufrir esto. Lo más probable es que durante este primer semestre veamos una baja en general en muchos rubros, y puede ser uno de estos, el que tú hablas, un restaurante, un pub, porque vamos a empezar a ver peores cifras ahora en términos, por ejemplo, de empleo. Porque la inversión, vamos a ver los efectos que ha tenido la baja inversión que ya veníamos antes de la pandemia, veníamos experimentando, pero que ha seguido cayendo, y por lo tanto eso es lo que genera los empleos de largo plazo. Por lo tanto, seguramente vamos a ver cifras de desempleo mayores, y eso sí va a empezar a golpear a la gente. La gente se va dando cuenta de que lo mejor hoy día es ahorrar, es buscar, es ser mucho más eficiente en el gasto, cuidar más las lucas, pero también hoy en día está la sensación de que todo esto que era muy malo que venía, la verdad es que vamos a terminar saliendo hacia el segundo semestre, digamos. Que la baja no va a ser tan dura, digamos. O sea, la luz al final del túnel sería en junio, julio, agosto, por ahí ya. Sí, yo diría más para el trimestre agosto-octubre, por ahí vamos a ver cifras, insisto, desestacionalizadas, es decir, comparadas con el trimestre anterior o con el mes anterior, vamos a ver que empezamos a tener mejores números. Y que la inflación va cayendo además. O sea, la inflación va a seguir cayendo durante todo el año, siempre y cuando no pase nada extraordinario, porque aquí lo que tenemos que entender es que el mayor riesgo que hoy día tenemos ya no es tan interno, sino que es más externo. Y lo que pueda pasar afuera, lo que pueda pasar con China, que está teniendo un problema con el COVID importante, para nosotros es muy complejo. Lo que está pasando en Estados Unidos, que hoy día nos está ayudando con un dólar más bajo, con un cobre también, a propósito de China, con un cobre también que ha ido aumentando su valor. Por lo tanto, hemos tenido buenas, para tener esta mejor sensación hoy en día, que es mala, pero no tan mala como antes. Tiene que ver mucho con estas señales positivas que han venido a Estados Unidos, desde el precio del cobre también, pero que pueden cambiar de un día para otro, ¿no? De China sabemos poco, ¿no es cierto? La información que llega, sabemos cosas, pero no sabemos si son ciertas o qué tan ciertas son, y por lo tanto esos son los riesgos que hoy día corremos y que pueden también cambiar este escenario. Carlos Smith, muchas gracias por haber comenzado la semana con nosotros y por habernos ayudado también a salir adelante en este programa en donde estoy solito, porque la María José se fue con vacaciones y yo estoy medio resfriado, así que ha sido todo muy complejo en este inicio de semana para mí, pero aquí le estamos haciendo empeño. Que esté muy bien, pues. Muchas gracias por estar acá. Chao, chao. Gracias, chao. También. 8 en punto de la mañana.